Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un gusto poder estar abriendo este ciclo de webinars como consultoría más, celebrando nuestro 10º aniversario. Vamos a estar compartiendo con ustedes, tanto un servidor como varias personas de nuestro equipo, un par de invitados especiales, más todo el esfuerzo de la gente que ni se enteran muchas veces que están hoy. Luis en los controles, está aquí con nosotros, está Fer y muchas personas que han participado para que esto sea posible. Quiero arrancar por decirles que este es un intento y es un trabajo por ofrecerles algunas temáticas diferentes, como en este tono celebratorio que buscamos tener dado nuestro aniversario y al que nos encanta que estén aquí porque finalmente ustedes son parte de nuestra historia. Todos estos años, las miles de personas con las que hemos trabajado, más de un centenar de organizaciones con las que trabajamos en México, en 11 países más, nos da mucho gusto que estén aquí. Me presento, mi nombre es Paul Massier y voy a estar anfitrionando este webinar del día de hoy. Vamos a la presentación, por favor, mi querido Luis. Bien, y para la presentación, para el webinar del día de hoy, tenemos un tema que se nos antojó que podría resultarles interesante y es cómo colaborar con personas difíciles o con personas que te caen mal en la organización. Porque al final de cuentas, difícil es que todo mundo nos caiga bien en nuestras organizaciones. No escogemos, si no escogemos a la familia, muchas veces tampoco escogemos al equipo con el que llegamos a trabajar o las personas que se van integrando. Y esto en ocasiones puede resultar difícil. Primero que nada, quiero quitar de la mesa uno de los argumentos que comúnmente escuchamos cuando empezamos a abordar este tipo de temas en las organizaciones, en los talleres, y es que ¿cómo le hago? Porque ya lo he hecho todo. Bien, por principio de cuentas, déjenme decirles que no lo han hecho todo. ¿Qué crees, Luis? No me da el... Perdón, tengo una falla técnica que no me da la... Ahí estás. Disculpen ustedes. Quiero decirte que no lo has intentado todo, no hay manera que lo hayas intentado todo. Y también quise abrir con esto como con la intención de invitarte a echar la mirada hacia ti, reevaluar qué parte has intentado, incluso qué parte puede que hayas tú provocado en este conflicto o en esta animadversión que puede haber con la otra persona y que revises de entre las cosas que que te voy a estar proponiendo el día de hoy y otras cosas que hayas hecho, pues quizá qué intentaste y a lo mejor si volvieras a intentar o si lo hicieras de otra manera, un método parecido al que hiciste, o si cambiaras de método, o si le modificaras dos, tres cosas, como la fuerza, la intención, las palabras que usaste, el tipo de comunicación, que quizá podría esto estar resolviendo algunos de los conflictos o alguna de las situaciones que se dan con esto. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero comenzar invitándote a hacer un ejercicio y es, escribe el nombre de 1 a 3 personas que puedas identificar en tu trabajo que te caen mal. Pueden ser pares, colaboradoras, colaboradores, pueden ser parte del equipo de proveeduría interna o externa de la organización, pueden ser clientes con los que tienes relación. Escribe el nombre de 1 a 3 personas que puedas identificar que te caen mal. ¿Listas? ¿Listos? Bien. Pues entonces, teniendo esos 3 nombres en cuenta, quiero comenzar por 3 elementos. Primero es diferenciar que puede que una persona nos caiga mal y eso no quiere decir que sea una persona tóxica. Y hay que diferenciar esto. En este webinar en particular, no vamos a estar centrándonos en las personas tóxicas. Para eso
les recomiendo, pueden checar las investigaciones de Robert Sutton, que desde la Universidad de Stanford ha estado investigando o por mucho tiempo ha investigado respecto a la toxicidad y algunos elementos de cómo poner límites, de qué hacer. En este caso no vamos a hablar de personas tóxicas, sino de personas que te caen mal y vamos a revisar por qué es y qué hacer con ello. Por otro lado, también quiero invitarte a la reflexión de si puedes hacer algo para evitar trabajar con estas personas, porque probablemente tu respuesta sea que no tienes opción, que ya está en el equipo, que ya te la pusieron como una persona a la que le entregas o a la que le pides algunos elementos para poder hacer tu trabajo y quizá eso es lo que te tenga aquí. ¿Por qué te pregunto que si tienes opción o no de tratarle? Porque esa sería la primera de las soluciones. Si tienes opción y quieres evitar el conflicto y estás bien con simplemente manejar, digamos, los síntomas de esa malestar, pues bueno, perfectamente podrías tomar la opción de buscar cambiar las rutas, cambiar tus horarios, pedir un cambio de lugar, buscar estar en otro equipo. Ahora, si no tienes opción, pues bueno, entonces vamos a entrarle a qué podemos hacer. Tercero, y con esto voy a comenzar, es revisar por qué te caen mal las personas. ¿Qué es lo que te cae mal de estas personas? Y No entonces lleva las también, cosas. junto con este Y no llamado a lleva las echar la mirada hacia cosas. adentro, pues explorar qué sucedió en esta relación. Por un Nada. lado, hay personas que Nada, no le vas pueden a decir nada, caernos no mal sabemos qué. a primera vista. Y a primera vista puede haber varias La prenda razones. más cara. Primera, porque en tu evaluación inicial, en esos primeros contactos con la persona, podrías estar revisando Una que te o pide, podrías es estar esa. detectando que la persona no tiene las habilidades sociales Así, ¿no? suficientes. A lo mejor son personas que comparten demasiado sus experiencias o sus problemas. A ver si A lo ves a mejor tu son cuate en la personas calle. que critican a terceras personas, que hablan mucho de sí mismas, que son excesivamente simpáticas o excesivamente bromistas o que son indiscretas en algún momento. En fin, hay muchas razones o muchos elementos desde las habilidades sociales que en un santiamén podemos estar evaluando y podemos estar dándonos cuenta de cómo es la persona y eso empezar a generar cierta barrera o cierta resistencia. Una segunda razón podría ser que su lenguaje no sea congruente la parte verbal y la parte no verbal. En la parte no verbal me refiero tanto a su tono, su volumen, su velocidad, el tipo de palabras que eligen, la manera en la que golpean lo que dicen o fluyen, etcétera, más la parte de sus movimientos corporales, su gestualidad, etcétera. Y esto puede ser un elemento para que exista rechazo con la persona y para que no necesariamente te caiga bien la persona cuando existe incongruencia, porque tu cerebro lo que va a empezar a hacer es a detectar cualquier tipo de potencial amenaza. Y cuando no checa el audio con el video, por decirlo de alguna manera, cuando lo que escuchas no corresponde a la intencionalidad que está en su tono y otros elementos paraverbales, o a lo que estás viendo, va a generar cierto grado de desconfianza, va a generar cierta distancia con la que va a ser más difícil relacionarte con la persona. También está la posibilidad de que te esté reflejando algo o que, perdón, quizá hay algún tema de envidia. Cuando hablo de reflejo, puede ser que la persona sea muy parecida a ti en alguno o algunos elementos de tu personalidad. O por el otro lado, que pueda estar representando cierto grado de amenaza porque resulta que la persona tiene cualidades que tú no crees poseer, aunque si las ves probablemente ahí estén y habrá que revisar qué hay con eso, o quizá están consiguiendo metas que tú no has logrado conseguir y entonces algo puede haber ahí. Te invito simplemente a mirarlo, a generar la reflexión. También te pueden recordar a alguien. Y a veces en un 2x3 cuando vemos a una persona, resulta que si se parece mucho a la tía Juanita, que era tu tía consentida, que era fascinante la manera en la que te relacionabas con ella o era la que te llevaba de día de paseo y estabas muy feliz, entonces ya hay cierta cercanía con la persona. Contrario a que si se parece a cierta persona de tu historia con la que no la pasabas tan bien, quizá eso también ya puede ser una barrera de inicio. Y por último también
hay un tema de intuición, hay un tema de detección que sucede a nivel cerebral y a nivel incluso corporal, a nivel emocional, antes de que llegue a nuestro cerebro, en el que hay algunos marcadores que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones van a decir, cuidado aquí, y puede simplemente ser un tema. No quiere decir que tengas o no tengas razón, solamente también escucha tu intuición, ve qué sucede y después asegúrate de ir confirmando o contrastando tus creencias sobre la persona o los juicios o los prejuicios que emitiste sobre ella o los juicios que ya durante la relación vas haciendo, pues empieza a revisar qué puede haber ahí y si todos esos son tan ciertos como crees que son o como creíste que eran en un inicio de la relación. Ahora, esto a primera vista. ¿Qué pasa cuando ya durante la relación puede que no te esté llevando la persona a caerte como te gustaría? ¿Cuáles pueden ser algunas razones por las que no te caen las personas? Primero tiene que ver con las diferencias. Y a veces puede que sea más fácil, dependiendo de la personalidad, dependiendo de los rasgos, trabajar y convivir con alguna persona más parecida a ti que una que no lo es. Puede haber diferencias en que sea más o menos, no sé, extrovertida, quisquillosa, rápida para trabajar, sensible, enfocada en los detalles, controladora, más o menos. Y esa diferencia pues puede empezar a generar cierta dificultad para trabajar y que vaya dibujando alguna distancia con la otra persona. También puede que evalúes y que juzgues a la persona a partir de sus resultados como una persona incompetente. Y en esta competencia puede ir desde la competencia de tener cierto grado de disciplina, de organización, puede que haya problemas en el rendimiento de la persona que desconoce o que no le preocupa ese tipo de situaciones, falta nuevamente de habilidades sociales como la escucha o la empatía, y que en esta incompetencia ha generado algún tipo de obstáculos para ti en tu trabajo, en tu capacidad de relacionarte con otras personas y que también esté deteniendo un poco la relación. Y por otro lado, también hablemos un poco de algunas características de personas difíciles. Y esto podría en algún grado irse incluso hasta la línea de la toxicidad, dependiendo del nivel en el que esté. ¿Y qué tipos de cosas tenemos aquí en personas difíciles? Personas que tienen problema con todo y con todos. Y que puede que la persona se la pase quejándose, que se la pase criticando a otras personas, a las situaciones, o que incluso te critique a ti a la cara, y que a veces estas críticas pueden venir a manera de consejo y de maneras muy amables, a veces, o al menos superficialmente amables, incluso pasivo-agresivas o no, y que eso esté generando cierto rechazo. Pueden ser personas egoístas o que tú evalúes como egoístas porque en la relación lo que estás evaluando es que no se interesan necesariamente por ti. Puede haber personas que te resulte difícil porque has encontrado que dicen mentiras o que generan cierto tipo de engaños, no necesariamente malintencionados, sino que puede que estén ocultando información, puede que hayas cachado en la movida alguna persona con información algo falsa y entonces sigue creciendo, sigue siendo esto factores para que haya alguna distancia. Hay personas también que consumen mucho el tiempo de las personas o de la organización, o que consumen mucho de la atención de las personas. Y entonces estas personas que nos están ralentizando en lo que hacemos porque todo el tiempo quieren cierta supervisión o quieren algo de ti o quieren involucrarte en todo, o que no logran ver esas barreras y no logran detectar muchas veces, porque también puede ser desde la inconsciencia de la persona, que no logren detectar que están pasando algunos límites que ya resultan molestos para ti. Está también el caso de la victimización. Y entonces estas personas que no tienen la culpa de nada o que tienen la culpa de muy poco, para no usar una generalización tan tremenda como decir nada, y que difícilmente se responsabilizan por sus actos. Puede haber personas difíciles porque sus conductas, sus actitudes son agresivas
abiertamente agresivas o bien pueden ser pasivo-agresivas. En ambos casos, normalmente las conductas agresivas y las conductas pasivo-agresivas tienen que ver más con la persona que contigo. Puede que esta agresividad o esta agresividad pasiva puede estarse dando desde un lugar de defensividad que no es que te lo estén haciendo a ti o no se están defendiendo de ti, y ya lo veremos más adelante, sino hay otros elementos de los cuales se están defendiendo. Y por último, también puede haber temas de un comportamiento infantil, de un comportamiento no adecuado a las situaciones sociales en las que estás inmerso, o que no le des, o inmersa, o que no le den el valor suficiente a el trabajo, la reunión, la entrega, o que tengan algunas conductas tal cual, infantiles, y con las cuales te resulta difícil relacionarte en el trabajo. Por otro lado, también planteo algunas de las razones por las que las personas podrían ser llamadas personas difíciles o personas con comportamientos difíciles desde otra teoría de la personalidad, que es el Big Five. Y el Big Five es una herramienta que fue originalmente desarrollada por un psicólogo, D.W. Fisk, por ahí de mediados del siglo pasado, y que siguieron trabajando y siguió habiendo aportaciones para este instrumento durante todavía varias décadas, hasta casi finales de la década de los 90 todavía hubo modificaciones a ello, y que es una teoría de personalidad en la que revisan 5 factores, por eso se llama el Big Five. De estos 5 factores, cuando se combinan, podríamos encontrar personas difíciles que resultan insensibles. Falta de empatía, falta de preocupación por las demás personas. Cierta grandiosidad, personas que se creen, o que si no se creen, cuando menos en su comunicación, se hacen ver como si fueran superiores a otras personas, mejores que otras personas, y ahí va a haber cierto grado de rechazo. Está el tema de la agresividad pasiva o activa, comportamientos hostiles, comportamientos groseros con las demás personas, evitación de conflictos y muchos signos de defensividad que podemos ver más adelante. Puede haber temas de sospechas, es decir, personas que sienten una fuerte y muchas veces fuera de razón desconfianza hacia las demás personas, y su misma desconfianza terminan alejando a otras personas, porque si yo estoy con una persona que no confía en el resto, quizá yo incluido, eso también me va a poner a mí alerta a ver qué tanto yo puedo también confiar en la otra persona. Y esto puede ir generando cuentos sobre agendas ocultas, sobre dobles intenciones. Oye, si esta persona, ¿será que León cree que todo el mundo es de su condición? Y entonces va a generar algunas dudas en nosotros. Puede que haya temas de manipulación, personas que de una u otra manera explotan a otras personas para su beneficio propio. Y entonces cuando yo lo noto, así no lo hagan conmigo, o así no me dé cuenta que lo hagan conmigo, cuando yo lo noto que lo hacen con otras personas, pues va a empezar a generar cierta barrera en mí. Lo mismo que, o con mucha mayor razón, si yo veo que esto lo están haciendo conmigo, pues van a generar más barrera. Puede haber temas de dominancia, personas que desean autoridad sobre otras personas y que de varias maneras podrían estarse presentando como con un alto sentido de combatividad, en una búsqueda de control en la que difícilmente van a ceder a otras ideas, a otras personas, y entonces también que nos separe. O personas que asumen riesgos innecesarios, que tienen un gran deseo de experimentar emociones y desde ahí se arriesgan. Y puede haber comportamientos arriesgados muy notables en toma de riesgos no medidos, por ejemplo, frente a un proyecto, o frente a decir y hablar de alguna manera frente a otras personas, o confrontar y estar midiendo todo el tiempo los límites de una relación o de una situación. Bueno, de todas estas razones, si hubo algunas que te resonaron, entonces te invito a que vayas al lugar en donde hayas anotado el nombre de las 3 personas, y a un lado de eso ponle cuál de las razones que acabamos de ver podrían tener
que ver con que no te caigan bien. Fue algo que sucedió a primera vista y desde ahí siguió creciendo y como seguiste alimentando esos cuentos y esos juicios o prejuicios que hiciste, o ya en el conocerla tiene que ver con alguna de las razones que acabo de darte. Toma unos segundos para hacer esto. Claro que sí, Ángeles, qué gusto verte. Ya regresé aquí a las del Big Five. Por si quieres, en un momento más regreso a la pantalla anterior también para que la puedan ver. Gracias, Paul. Igualmente, qué gusto escucharte y verte. Voy a la pantalla anterior. Aquí, personas que ya conoces, razones por las que no podrían estarte cayendo del todo bien. Y por si acaso, si viene de cuentos iniciales, personas que no te cayeron bien a primera vista, y checa si hay algún tema de que te recuerdan a alguien, que te espejean, que te reflejan de alguna manera, tiene que ver con su lenguaje. Tú me dices. ¿Listas? ¿Listos? 10 segundos más. Ahí estamos. Bien. Y cuando estábamos preparando esta serie de webinars en el equipo, hubo una frase que tanto Cristi del equipo, si la conocen, Cristi Delgado, y Nicole, mi hermana, mi socia, decían, y es, si alguien no te cae bien, necesitas conocerle mejor. Esa persona que no te cae bien, piensa en algún ejemplo de alguien que al inicio o que en algún momento no tragabas y que quizá al cabo del tiempo resultó siendo una persona muy cercana a ti, que cambiaste la manera de verle, que cambió. Probablemente conociste mejor a la persona, comprendiste un poco más de su historia, de dónde surgen sus comportamientos, aprendiste a entender cuál era su intencionalidad con algunas de las cosas que no te gustaban y quizá también lograron hacer acuerdos en algún momento. Si alguien no te cae bien, la primera invitación de cómo manejarlo, o la segunda invitación, si es que decidiste no evitarlo, sería pues conocerla mejor, acercarte, revisar, ve con las personas que sí le caen bien o que esta persona sí les cae bien y revisa cómo es que esa persona le puede caer bien a alguien. Porque estoy seguro que no le cae mal a todas las personas. Hay a quien sí le cae bien. ¿Qué han visto? ¿Qué pasa? Que sí lo logran manejar. Dentro de esto, entonces, ahora vamos a hablar del qué y el cómo. Cuando una persona no te cae mal, cuando una persona es difícil, básicamente vas a tener dos caminos. En un momento voy con las preguntas que están surgiendo, que ya se me escapó de la pantalla. Ahorita voy contigo, Sony. Entonces, una de las opciones que tienes es trabajar para remediar el comportamiento, eso que no está, trabajar para remediar la relación, o bien trabajar para poder manejar el comportamiento, es decir, asumiendo que ese comportamiento no va a desaparecer, pues, ¿qué hacer? Por ejemplo, si algo que no soportas de la persona, voy a decir un ejemplo muy tonto, es que la persona come muy feo, pues una manera de remediarlo es sentarte en una mesa, digo, de manejar eso, sentarte en una mesa diferente y si es la única mesa, pues entonces a lo mejor sentarte del mismo lado de la mesa en donde no necesariamente vas a estar viendo a la persona tener este comportamiento. Ese sería como la segunda parte, el camino, comillas, fácil, no necesariamente el más sustentable y que también es sumamente válido en algunos casos. Es intentar manejar y qué hacer. Ahora, si tratas de remediar el comportamiento, pues hay varias cosas que puedes hacer. Por principio de cuentas, la meta de ambas opciones es que puedas tener más paz, más bienestar, que puedas minimizar el impacto de este comportamiento o el impacto que esta persona puede estar teniendo en tu tranquilidad, en tu paz
incluso en tu efectividad dentro del trabajo o dentro del equipo. Primero que hay que hacer es identificar el problema. Revisa con toda especificidad cuál es la naturaleza de la situación. ¿Tiene que ver con algún comportamiento específico o algunos comportamientos específicos? ¿Puedes identificar algún tipo de patrones de comportamiento? ¿Puedes identificar situaciones que normalmente detonan este tipo de cosas que son las que te generan rechazo? Segundo sería examinar las relaciones y es hacerte la pregunta de si esto te sucede o sucede solamente contigo o si hay más personas que están involucradas, porque eso también te puede dar pauta de qué hacer o, si, o quizá incluso ayudarte a tomarlo un tanto menos personal si es algo que se genera así. Ahora, el hecho de que una persona no le caiga bien a muchas no quiere decir que la persona no pueda caer bien. Acuérdate que las democracias no necesariamente tienen razón y el hecho de que muchas personas voten por una opción no necesariamente quiere decir que tienen la razón o que están en lo correcto, simplemente que son muchas personas las que así lo ven. Habrá que revisar qué pasa con las otras personas que tienen una mirada diferente. Tercero sería determinar la causa. Y esto es ver si ese comportamiento tiene alguna causa ajena, puede tener que ver con una baja motivación, puede tener que ver con problemas personales, problemas en su historia, puede haber algún tipo de incomodidad en general que esté teniendo en la organización, en el departamento, contigo o con algunas personas que le representan por la autoridad, por el tipo de clientes que son, por la tarea que le toca realizar con ustedes, por una infinidad de razones. Revisa cuál puede ser la causa de esto. Y cuarto es, busca una solución y si esto lo permite también, logra un acuerdo o un compromiso para lograr esta solución. Ahora, ¿qué tipo de cosas puede haber aquí? Lo primero es que si te vas a ir a buscar una solución, si vas a abrir esto y a tener una conversación con la persona para remediar el comportamiento, para remediar y mejorar la relación, o simplemente para encontrar maneras de cómo colaborar con la persona independientemente de cómo te caiga, hay un elemento muy importante que va a haber que estar muy al pendiente que se llama la defensividad. Y la defensividad, este sistema de defensas, y aquí hablo del tuyo y hablo del de la otra persona, es una serie de comportamientos, una serie de acciones que tomamos las personas que en un momento dado nos pueden estar protegiendo de lo que está pasando. Ahora, normalmente, cuando presentamos defensividad, cuando nos comportamos a la defensiva, muchas veces tiene que ver más con lo que está pasando dentro de mí, con el miedo que me está detonando cierta situación y que desde ahí genera una actitud defensiva, que con lo que está pasando enfrente. Puede que una persona se haya puesto muy firme en una decisión y me haya dicho un no tajante. Cuando pasa eso y me pongo a la defensiva por ello, no necesariamente es que me estoy poniendo a la defensiva ante ese no, sino a lo mejor me estoy poniendo a la defensiva ante mi miedo de estar siendo humillado, de estar siendo rechazado, estar siendo ignorado. Y a ver, déjenme les explico un poquito de esto. Will Schutz durante la guerra de Corea es invitado a ver, es un psicólogo estadounidense que fue invitado a ver cómo generar equipos de más alto desempeño desde la compatibilidad de los equipos. La historia larga corta, empezó a hacer una investigación y resultó que no había cosas que al menos desde las hipótesis que partía, que generaran más o menos compatibilidad por los rasgos de comportamiento de las personas. Aún así, encontró unos elementos muy importantes. El primero es que todas las personas, absolutamente todas, en cierta medida, deseamos sentirnos importantes, deseamos sentirnos competentes y deseamos sentirnos agradables. No hay persona que, aunque sea en un punto 0,1, no tengan este deseo de ser significativas, de ver, de que sean percibidas como competentes o de que sean percibidas como agradables. Al mismo tiempo, todas las personas, absolutamente todas,
vamos a temer en cierta medida ser ignoradas, ser humilladas o ser rechazadas. Y la combinación de estos dos elementos para cada columna va a detonar una serie de comportamientos en nosotros que pueden terminar viéndose reflejado en nuestras relaciones y qué tan fácil nos vamos a relacionar. Entonces, aquí te quiero invitar a que eches la mirada primero a ti y que no en este momento, quizá es una exploración más profunda, que revises cuál de estos tres elementos, cuál de estos tres deseos es más grande para ti, qué es más importante. Puedes indagarlo desde la parte de los deseos o lo puedes indagar también desde la parte de los miedos. Cuando una persona, ¿cuáles son las cosas que más te chocan? Y eso que más te choca, si le pusieras nombre, a ver, esto que hace la persona, ¿qué creo que debería de estar pensando la persona para comportarse conmigo de esa manera? ¿Qué debería de estar pensando de mí? Por ejemplo, si es una persona que me dice mentiras, un cuento que puedo tener es que me está diciendo la mentira porque cree que no me voy a dar cuenta, más bien que cree que no es importante si me dice o no una mentira a mí. No se la diría a su jefa o a su jefe. A mí sí me la dice porque no me considera tan importante. Quizá eso está en la primera columna. Puede que el cuento que me eche ante la mentira es que la persona cree que soy un perfecto menso, que no me voy a dar cuenta que me está diciendo una mentira y entonces quizá lo que más me mueve es el comportamiento o el deseo de ser competente y no ser humillado. O quizá en mi cuento es, no, claro que sabe que me está diciendo una mentira y como sabe que me choca, por eso me la dice, para molestarme. Y entonces puede que esté en la tercera de las columnas. Bueno, esto, míralo hacia ti y también míralo hacia la otra persona para que cuando generes la conversación, para que cuando te acerques a la persona, busques maneras de satisfacer estos tres deseos de maneras muy sencillas, de maneras muy sutiles. ¿Cómo le puedo hacer que la persona sepa que sé que es importante, perciba que la trato como una persona competente, que vea que mi trato es como que es una persona agradable? Porque si logro satisfacer esos deseos y evitar que se vaya al lado del miedo, de inicio voy a poder estar teniendo una mejor conversación con la persona porque va a presentar menos signos de defensividad. Y si no está presentando esos signos de defensividad, va a ser más fácil la relación. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la defensividad? Resulta que está una persona que cuando se acerca a otra, esta persona por su presencia manda una señal con su comunicación, con su manera de ser, con algún comportamiento. Eso es percibido por la persona y quizá detonó cierto signo de alerta. Cuidado, aquí hay peligro. Esta persona no es del todo confiable. Esta persona no vale la pena que te acerques mucho. Te puede lastimar, puede ponerte en riesgo, puede poner en riesgo tu trabajo, qué sé yo. Cuando esa alerta se detona, de manera natural, de manera autónoma, vas a empezar a tener una serie de comportamientos, quizá inconscientes, quizá imperceptibles de manera inconsciente para las personas que están alrededor y al mismo tiempo, imperceptibles de manera consciente y al mismo tiempo perceptibles de manera inconsciente. Y entonces esos comportamientos que tú estás teniendo sin que la otra persona se hubiera puesto a la defensiva simplemente por este rechazo, van también a ser percibidos por la otra persona y va a detonar en ella cierto grado de defensividad. Y cuando la otra persona también se puso a la defensiva y empiece a estar generando todas estas formas de comportarse que pueden estar llegando a ti de manera consciente o inconsciente, pues entonces ahí tenemos la fórmula perfecta para que se dé un círculo vicioso y en el que mi defensividad provoca defensividad en la otra persona y su defensividad provoca defensividad en mí y eso cada vez nos va separando más, va alejando nuestra relación y entonces tenemos la fórmula de una relación espantosa en el trabajo y algo que vas a tener que estar sufriendo. Entonces, dentro de esto, ¿qué hacer? Si ya decides abordar la situación,
Entonces, la manera de abordarlo, la manera que te recomendaría tendría que ver con una palabra que es la asertividad. Y la asertividad para ofrecer retroalimentación a la persona tiene que ver con generar una manera de comunicarte que sea compasiva, que sea no violenta, que sea suficientemente cuidadosa con la otra persona para prevenir que se ponga a la defensiva y que permita que tu mensaje llegue de una manera mucho más fácil, mucho más ligero y entonces que detones la apertura para poder tener la conversación. Si identificas algún tipo de comportamiento específico y entonces estás trabajando para remediarlo, esta es la forma que te recomiendo que abras la comunicación. ¿Cómo se va a hacer esto si vas a lidiar con el comportamiento? Ahí va el método. Y primero, algunos elementos que hacer antes de tener la conversación. Primero es define tus límites claramente antes de tener la conversación. Revisa dentro de lo específico de eso que está sucediendo, que no te parece tolerable, que no te gusta. Define tus límites, qué estás dispuesta o dispuesto a aceptar y dónde ya rebasa el límite de lo tolerable para ti. En la medida que tú tengas claros estos límites, cuando abras la conversación va a ser mucho más fácil que establezcas los necesarios y entonces que esto llegue a un buen acuerdo. Segundo es, encuentra maneras de mantener la calma durante la conversación y durante todo el tiempo revisa qué puedes hacer en donde estés evitando, ya sea engancharte en una discusión o bien generar acusaciones o algo que pueda ser percibido por la otra persona como una acusación. Hay maneras en las que expresamos las cosas que pueden llevar implícita cierto grado de acusación. Por ejemplo, si yo te digo que me siento rechazado, cuando estoy hablando contigo, lo que estoy omitiendo o lo que está de manera implícita en esa frase es que me siento rechazado por ti. Y cuando ese mensaje llega, va a generar nuevamente defensividad. Entonces, la invitación es procura evitar generar acusaciones y ahora voy a cómo hacerlo hablando de los sentimientos y de las necesidades. Tercer elemento va a ser escucha. Y escucha tanto para verificar tu comprensión, escucha a la otra persona para verificar tu comprensión y para hacerle llegar el mensaje a la persona de que la estás escuchando, de que la estás buscando comprender. Uno de los elementos más poderosos que podemos tener en términos de relaciones humanas tiene que ver con la escucha. Cuando no escuchas a una persona, y hay muchas maneras de no escucharla. Cuando no escuchas a una persona es como si por debajo de la mesa le estuvieras diciendo no me importa, no me interesa, o peor aún, no me importas y no me interesas. Y si esos son los mensajes que estás mandando por debajo de la mesa, nuevamente vas a empezar a generar defensividad. Así es que, cuidado, escucha, busca hacer sentir a la persona comprendida. Asegúrate que lo que te está diciendo es lo mismo que estás comprendiendo. Asegúrate que lo que te está queriendo decir es el mensaje que está llegando a ti. Además, busca ser muy firme con el problema, con la situación en sí y suave con la persona. Evita usar adjetivos, evita usar palabras que califiquen a la persona de tal o cual manera y mejor califica el comportamiento, porque eso es lo que quieres remediar. Sea como sea que vaya la conversación, mi invitación es a que puedas mantener en ti la confianza de que tienes la capacidad de relacionarte con otras personas. No sabemos cómo se va a dar la conversación. El hecho de que no lo logres con una persona, cuidado, que no tampoco te baje la moral y digas, no, es que yo no me puedo relacionar con este tipo de personas, porque vas a estar cerrando la puerta a muchísimas relaciones y quizá vas a estar provocando una dificultad o un malestar permanente o cuando menos recurrente para ti. Y por último, también ve si es posible que limites tu relación con este comportamiento, que reduzcas las causas o que modifiques en algo el medio ambiente. Por ejemplo, resulta que no soportas que la otra persona habla muy fuerte por teléfono y
todas sus llamadas las pone en speaker y todo lo que está sucediendo alrededor a ti te distrae. Bueno, pues quizá puedes reducir o modificar el medio ambiente buscando un lugar diferente, ponerte unos audífonos de cancelación de ruido. Es decir, también busca cómo puedes alargar un poquito la mecha de eso que te está detonando para que no sea tan frecuente la fricción con la persona. Ahora, aquí, pensando en este método, ¿cómo abrir la conversación? Y para esto te ofrezco cinco pasos para abrir la conversación, una conversación de retroalimentación de una metodología o de 5 pasos que están basados en la comunicación no violenta propuesta por Marshall Rosenberg. La primera es, reúnete con la persona, busca un lugar no amenazante, puedes irte a un lugar más cómodo para discutir o para conversar, que tengan el espacio suficiente, que no estén bajo las miradas de otras personas, etcétera. Y al inicio de la conversación, exprésale tu intención positiva. Es decir, Luisa, quiero conversar contigo sobre nuestra relación y quisiera que pudiéramos encontrar una forma de mejorarla. Ahí te estoy diciendo cuál es mi intención. No vengo a acusarte, no vengo a cortarte la cabeza, no vengo a echarte culpas, vengo a ver cómo podemos, y lo pongo en plural, mejorar nuestra relación, cómo podemos mejorar la manera en la que trabajamos juntos o juntas. La segunda es, describe los comportamientos difíciles, esos que tú encuentras difíciles, desde los hechos, de una manera no acusatoria y muy específica con el comportamiento. Si hay muchas cosas que te molestan de la persona, también procura no atiborrar y no decirle a la persona las 82 cosas que te parecen insoportables de. Más bien, enfócate en 1 o 2 comportamientos muy específicos y busca describir el comportamiento. Alberto, ¿qué es lo que pasa cuando tú dices esto en cuanto abrimos la primera ronda de preguntas y tú lo que haces es decir que no estás de acuerdo con o generar preguntas que pueden resultarle inquisitivas a alguna persona o que pueden estar poniendo en el banquillo a una persona o que usas este tipo de palabras o que usas este tono que etcétera, etcétera? Entonces hablar y pasar al tercer paso, que sería hablar del impacto. Cuando hablas de la situación, busca describirla. En la medida de lo posible, quítale los juicios. Quítale que es que tú me hablas de una manera grosera. ¿Qué quiere decir grosero para mí? Subes el tono de voz del que estamos hablando en una reunión y me gritas o hablas con un volumen elevado o me interrumpes y en frente de otras personas. Sé tan específico o específica como puedas para describirlo. Cuando lo describiste, entonces muestra el impacto. Cuando tú haces esto, ¿qué sucede para mí? Yo me siento de esta manera, para mí significa esto puede provocar que suceda A y por tanto B y por tanto C y potencialmente D y E, y ayúdale a la otra persona a conocer un poquito más de tu plan, de qué es lo que puede estar habiendo en esta relación. Y por último, habla también de cuál es tu necesidad profunda. Yo necesito poder confiar, yo necesito poder tener la tranquilidad que lo que te diga no va a ser compartido con otras personas. Yo necesito poder tener esta confianza. Habla de una necesidad, de un sentimiento. Y habla de esto de manera positiva. Habla de lo que sí deseas que suceda. Quizá puedes contrastarlo con lo que no, solo asegúrate de decir lo que sí. Cuando abres la conversación, escucha activamente, refleja lo que estás escuchando y verifica lo que escuchas. Busca, después de haber hecho esta exposición, crear opciones y crear un plan de acción en conjunto en donde te permite especificar un plan y una serie de elementos en los que quizá tú participarás en algunas cosas y la otra persona en otra, y pongan una fecha, pongan una forma de darle seguimiento
y haz ese seguimiento. Y si vas viendo algunos avances, por pequeño que seas, asegúrate de premiar o asegúrate de reconocer esos progresos que está viendo. Si decides que no vas a poder manejar el comportamiento y que no te va a caer bien, también puedes hacer algo, y es colaborar con la otra persona buscando un mutuo beneficio. Deja de hacerlo sobre la relación y entonces enfócate en los resultados. Y para esto, nuestra propuesta es utilizar elementos de Radical Collaboration de Jim Tam y Ron Luyet que nos ayudan a encontrar cómo hacer esto. Cuando llegues con la persona, digamos que no van a tratar temas de la relación, sino simplemente cómo generar el resultado, cómo ofrecerle la respuesta oportuna al cliente, cómo reducir el costo de tal cosa, cómo compartir los recursos. Bien, al momento de llegar, acércate y si notas ciertos comportamientos defensivos de la otra persona, no se los señales. Todo el mundo ha podido experimentar cómo cuando le dices a una persona, te enojaste o te pusiste a la defensiva o no quieres hablar, quizá vas a provocar que el comportamiento que no quieres simplemente crezca. Genérale mejor un entorno seguro para que evites que se ponga más a la defensiva, y entonces también tú encuentra maneras de tú mantenerte en la tranquilidad y mostrando tu intención de colaborar para no generar alertas en la otra persona. Escucha, escucha asegurándote que la persona se sienta comprendida, y puedes utilizar para esto el método de negociación de conflictos basado en intereses que se comparte en el libro de Radical Collaboration y que originalmente crea Roger Fisher, y también lo puedes ver, que se conoce como el método de Harvard, en el libro de Getting to Yes. Dentro de esto, pues la metodología de Radical Collaboration te ofrece 5 habilidades para lograr generar este mutuo beneficio con cualquier persona. Eso o con cualquier otra parte. Las 5 habilidades son intención colaborativa, es decir, muestra tu intención de que haya un mutuo beneficio en la relación, y eso también paradójicamente puede ir generando que tengas mejores relaciones con la persona. Genera maneras de abrirle lo que tú quieres decir, lo que es importante para ti, tus intereses, tus necesidades, y ya vimos ahorita algunos métodos para abrir eso sobre la relación o sobre tus intereses, sobre la colaboración que quieren hacer. Y también encuentras maneras que la otra persona pueda también tener cierta apertura contigo y pueda ir poniendo las cosas sobre la mesa. La tercera de las habilidades es la autorresponsabilidad, y comencé este webinar diciendo: echa la mirada hacia ti, revisa si hay algo que a ti te esté tocando de la persona y que no tenga que ver necesariamente con ella. Revisa también cómo tú, quizá con lo que has hecho y dejado de hacer, o dicho y dejado de decir, has estado contribuyendo a que esta mala relación se dé. La cuarta de las habilidades es: ten mucha conciencia de ti, y también ten mucha conciencia de lo que está pasando con la otra persona mientras está viendo esta conversación, mientras estás, digamos, en la mesa de negociaciones. Y quinto, nuevamente, usa el método de solución de problemas, de negociación y solución de problemas basado en intereses de Radical Collaboration. Así es que antes de dejarte, te dejo una tarea. Y es: si vas a abrir la conversación, elige al menos una de las 3 personas que anotaste para abrir una conversación franca, para abrir una conversación que pueda ayudarles a mejorar la relación. Y entonces escribe el guión utilizando esto que estuvimos revisando. Cómo empezar por cuáles son tus intenciones, después hablar de los hechos y describir lo que pasa en el comportamiento. Tercero, hablar de cuáles son los impactos de estos comportamientos. Compártele tu necesidad y lo que esto representa para ti, y habla de la actitud que deseas, cómo quisieras que fuera en el futuro. Haz el guión y pon en marcha esta conversación. Yo espero que con esto que hemos estado viendo el día de hoy tengas elementos para intentar algo más de eso que ya habías intentado con la persona. Termino con esta frase porque de John Katzenbach y Douglas Smith, que es: la colaboración es la base para el trabajo en equipo efectivo y el logro de los objetivos comunes en cualquier organización. Así es que esta colaboración, más allá de cómo te caiga la persona,
necesitarás tenerla, necesitarás encontrar los métodos y con lo que hemos visto el día de hoy, espero que tengas más elementos para lograrlo. Uy, muchas gracias. Ahí está, ya pasó. Muchas gracias por por su atención, por su presencia. Y antes de irnos, hay, me parece, algunas preguntas. ¿Fer? Sí, porfa. Cuando alguien te cayó bien, pero después resultó difícil, con actitudes tiranas, manipuladoras, agresivas, ¿qué se hace? Mi querida Sony, gracias por estar. Te diría, vete al método. Habla y dale retroalimentación a la persona de qué quiere decir para ti estas conductas tiranas o manipuladoras. Si es que son contigo, revisa, oye, a ver, quiero que mejoremos la relación. Cuando tú haces A, B y C, describe el comportamiento, eso tiene este impacto para mí. Yo lo percibo de esta manera. Eso detona o yo me siento así cuando sucede tal y yo necesito tener esto otro, necesito tener esa tranquilidad o necesito poderme sentir que estamos en una igualdad de condición o necesito sentirme respetada en la relación y que no me estás, que no está intentando haber un tema de engaño ni de tu parte ni de la mía para que pueda fluir la información y por lo tanto lo que deseo, lo que te pido, lo que te invito es a lograr X, Y, Z y de ahí generen un plan en conjunto. ¿Cómo puede hacer? Abre la posibilidad a revisar, a ver, ¿qué es esta tiranía o de dónde surge o cómo es para ti esto que te digo? ¿Qué sucede en ti? Y abran el diálogo y busca la manera de quedarte en la conversación, escuchando de una manera no defensiva y comunicándote de una manera no amenazante. Bien, antes de irnos, me dicen que ya estamos, muy buena exposición. Muchas gracias, Daniel, por tus comentarios. Gracias, Sony. Ya estoy allí leyendo algunos. Quiero terminar el día de hoy invitándoles y compartiéndoles que tenemos una fecha abierta del programa de Radical Collaboration que damos en Consultoría Más. Las siguientes fechas van a ser 5, 6 y 7 de septiembre para un grupo abierto. Normalmente esto lo trabajamos al interior de las organizaciones y al interior de los equipos. Vamos a tener una fecha para que se inscriba quien quiera inscribirse. Así es que, pues, bienvenidas, bienvenidos a escribirnos al correo de contacto@consultoría más o ingresando a nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, y desde ahí también pueden comunicarse con nosotros. También quiero invitarles a los siguientes webinars, porque el día de hoy fue el primero de 10, así es que vienen 9 webinars muy buenos, desde mañana hasta el viernes y la siguiente semana, también de lunes a viernes en este horario, a las 7 de la noche vamos a estar teniendo la transmisión en vivo. Gracias, querida Luisa, por estar acá. Y pueden, terminando esta pantalla, van a tener en un momento más el QR para que puedan registrarse y recibir el acceso a cada uno de los webinars. Así es que con esto me despido, les agradezco. Gracias, Luis, gracias, Fer, por ayudarme con esto y espero verles muy pronto. Mi correo, por cierto, pol@consultoriamas.com. Bienvenidos, bienvenidas a escribirme y a estar en contacto. Que tengan muy buenas noches. Gracias.